Bueno, después de mucho investigar, preguntar, averiguar sobre qué tipo de maleta le podía meter a la moto, empecé a hacer balance de muchas cosas. Y les voy a contar de pronto las opciones que tuve en su momento y el por qué de pronto no quise acceder a ellas. La primera era un equipaje rígido, similar al cajón que está en la parte de atrás con el que entrega la Benelli TDK502X. Pregunté a varias personas que tenían este tipo de equipajes y bueno, digamos que personas que lo defienden y personas que no, pero vuelve el tema de los gustos. A ver, si alguno de ustedes que está viendo este video le gusta el tipo del equipaje rígido, listo, o sea, no pretendo ofenderlos, entiendan eso, porque es que he recibido comentarios hasta insultándome por Instagram porque digo algo que ellos usan y que a mí no me gusta, pero es un tema de gustos. Me dijeron que de pronto podía llegar a generar muchos ruidos, que son pesados o que son encartosos, no sé. Bueno, igual en lo personal creería que de un principio no me llamaban mucho la atención. Entonces este tipo de equipaje lo hice pues a un lado. Después empecé a averiguar unos equipajes mucho más versátiles en mi opinión. Entonces aparecían una especie de dryback que incluso venían, eran como un cilindro, como un tubito, más maleta, como en un material como impermeable desde el exterior. O sea, desde el exterior tú veías como incluso como un plástico. Ofrece lógicamente el tema de que sea impermeable, eso es muy importante, que lo tenga cualquiera de las opciones que ustedes lleguen a evaluar, pero no me gustó fue la forma. Me parece que de pronto para el estilo de moto que es la TDK, la 502, me parece que no le iba mucho al estilo, y también es importante que nos aporte o que juegue también con el tipo de moto que tenemos. Finalmente me fui por unos dryback de la marca Veltrox con una capacidad de 32 litros, que son los que tengo acá. Compré, por así decirlo, un combo. Lo compré en la página de Full Moto, creo que lo enviaron desde Medellín, y digamos que ofrece las cosas que yo buscaba, no en su totalidad, pero me hice un poquito de maña para poder adaptarlos a lo que yo buscaba. Acá tengo los dos. Bueno, estos dos dryback me costaron en la página de Full Moto 390.000 pesos, los dos, así tal cual ustedes los ven. Vamos a desplegar uno. Entonces, bueno, él viene lógicamente con todas las correas para poder, digamos que adaptarlo a la moto. Este es su tamaño así desplegado. Ya acá les voy a ir mostrando más adelante en el video pues como tomitas más cercanas de esta opción, pero digamos que me gustó mucho el material externo. Me parece que es una lona, se ve fina. El material interno también viene en impermeable, pero les voy a leer algo de las características físicas que nos nombran acá en la página para ser un poquito más claro con esto. Sobre el material, dice que el material externo es poliéster en PVC. El hecho de que nombraran PVC pues me dio algo más de confianza por el tema de la resistencia del material y sobre todo que pueda llegar a tener una resistencia al tema de la intemperie. También dice que el material interno es en PVC de 22 micras de grosor con revestimiento en poliéster, que es lo que le otorga la impermeabilidad al tema del equipaje. También, digamos que más características de los dryback. Dice que las lonas externas resisten alta tensión. Estas lonas, me imagino que también se refiere a las correas. Habla sobre material sintético corrugado en los laterales y la parte inferior para mayor durabilidad. Bolsa interna totalmente impermeable. Cierre enrollado con velcro y refuerzo. Correas de alta calidad resistente a la tensión, una manillita de
agarres, tiene algunos apliques reflectivos, pues me parece que podrían ser un poquito más. Pues como los ven, esos apliques reflectivos solamente están en los laterales, de pronto algo del texto. Me parece que en este caso sí podría ser ofrecernos un poquito más de eso. Las hebillas son plásticas, dice que tienen buena resistencia también a la tensión. Y bueno, algo muy importante, capacidad 32 litros, peso 1150 gramos cada una. Las dimensiones, dice 33 centímetros de largo, de ancho tiene 23 centímetros, de altura tiene 58 centímetros. Ojo, ya cerradas en su totalidad para el almacenamiento, o sea que ya es con el tema de envolver, porque ellas cuentan acá pues con unos velcros, que es la parte superior, y tú vas cerrando acá así y cierras y finaliza acá sobre las correas laterales. Entonces digamos que ellas quedarían así. Listo. Ahora vamos a un punto que de pronto no me gustó mucho y que sí ofrece lógicamente una maleta rígida, es el tema de la forma. En algunos casos las vi y quedaban como muy escuetas las maletas en las fotos que vi en motos ya instaladas, y me parece que se veía como una maletica muy convencional. Me parece que le hacía falta como de pronto la rigidez que ofrece lógicamente algo ya formado. Entonces tomé una decisión y fue fabricarle, digamos que una especie de estructura interna, como un esqueleto. Me lo llegó a definir un compañero, un grupo de TRK, que le comenté la idea y me dijo, claro, le vas a hacer un esqueleto interno. ¿Cómo funciona el esqueleto? Le voy a colocar por acá la maleta. Ojo, aclaro, espero no ofender a nadie con el hecho de yo meter este esqueleto acá. Simplemente es una idea que se me ocurrió, que voy a utilizar para mí. Ustedes no están obligados a hacerlos, pero el esqueleto interno lo fabriqué en metal y es este elemento de acá, ¿sí? Como les digo, es metálico, esto no es pasta. Y les voy a aclarar el tema del peso. Este esqueleto, como lo ven acá, pesa 109 gramos y es en platina, ¿sí? Es metálico, como les digo. ¿Para qué es este esqueleto? Para tener la posibilidad de poder ingresar al dryback. Él no lo va a romper, él ya está lijadito, no entra, digamos que a fuerza, y ahí ya quedaría, y ya les daría la fuerza en la parte de acá, ¿sí? Llego acá, amarro las maletas, aprieto, llego acá, amarro las maletas y aprieto. Entonces él queda, digamos que con una formita un poco más rígida y sigue conservando pues como el material blando que yo quería tener para las maletas. Bueno, esto ya viene lógicamente con su, pues con el montaje. Esto ya llega acá y se ancla en la parte de acá, y tendría esta es la manilla pues como para sostener la maleta. Lógicamente me ofrece versatilidad, porque para mí es importante de que definitivamente no me gustó, pues lo quito, porque no es un elemento fijo. Si en algún momento lo necesito sin eso, pues lo quito, o sea, no voy a tener problemas, no me estoy tirando la maleta, simplemente quiero hacer la prueba y ya fabriqué los dos elementos. Entonces, esta fue, digamos que la opción por la que me fui. Para temas de equipaje, estoy hablando de ropa, impermeables, como elementos blandos, digamos que ya como tema de excursión, así como en moteros, pues la cámara, dron o una tablet o algo lo llevaría en el cajón de atrás, y esto sería para temas de ropa. Bueno, y otra cosa que me pareció muy cómodo es que al momento de abrirlo, pues me ofrece la posibilidad de como que acceder a las cosas de manera fácil, porque tiene su estructura interna. Entonces esto es lo que les quería mostrar. Ya también voy a subir el video de los
de los soportes para las maletas que compré para la moto, el video de su instalación, y en ese video voy a mostrar cómo se le ven estas maletas a la TDK. Entonces espero que les haya gustado el video. Cualquier comentario me lo dan ahí, sean un poquito más amables con los comentarios, porque pues me comentan muchas cosas fuertes, que usted no es un motero, que usted tal cosa, pero yo también tengo una muy buena imagen sobre la comunidad motero, y es que son personas muy amables, son personas que dejan buenos comentarios, comentarios constructivos, consejos, no insultos o no, bueno, cosas como esa. Entonces espero que puedan ver el otro video.